Listo, de uno. Gente, entonces, el día de hoy nos acompaña Juan Felipe Osorio, va a estar encargado de dar la charla. La idea de esto es compartir en comunidad, aprender nuevas cosas, motivación, que no sé qué es que solo la gente de tecnología tiene este tipo de meetups, sino gente de otros campos, pues para que aprendan y de pronto les guste el tema. En España se ve mucho abogados, médicos que hacen bug bounty, por ejemplo, que va a ser uno de los temas que nos va a mostrar Juan Felipe. Ahí te cedo la palabra, Juan. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por la introducción. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí me confirmas si ven mi pantalla, ¿cierto? La están viendo, ¿cierto? Juan. Entonces, bueno, el meetup de la noche del día de hoy va a ser sobre mi primera vulnerabilidad validada por la NASA. Creo que ya eso lo tenemos claro. Bueno, pasaré presentándome brevemente quién soy yo. Soy un pelado joven de acá de la ciudad de Cali, colombiano 100%, como Chantauro con miel. Trabajo como consultor de Ethical Hacking en KPMG, una empresa consultora con sede acá en Colombia. En mis tiempos libres, pues soy investigador de seguridad. Ahí tengo algunos CVs que he reportado y pues he hecho un poquito de bug bounty también. Y bueno, más o menos, pues básicamente de eso es que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, antes que nada, un aviso de responsabilidad. Toda esta información, ejemplos y técnicas que voy a presentar tienen exclusivamente fines educativos y legales completamente y éticos, ¿cierto? Digamos que mi objetivo es explicar mi proceso, el aprendizaje que tuve, todo esto dentro de un marco responsable y pues en ningún caso este contenido está destinado a ser utilizado para otras actividades malintencionadas. Entonces, bueno, digamos que con esa vaina ya, con este aviso, les vamos a dar inicio entonces. Aquí tengo una pequeña tabla de contenido. Iniciaré primero, pues, explicando a grosso modo de qué va a ser este meetup. Luego, pues, cuestionaré un poco el por qué la NASA, ¿sí? ¿Por qué la NASA? ¿Por qué yo escogí este programa? Siendo la NASA, pues, un referente tan grande, ¿cierto? Posterior a eso pasaré a los reportes que tuve sin éxito, una pequeña parte de esos reportes, las diferentes naturalezas de vulnerabilidades que reporté. Luego de eso pasaré al nuevo enfoque que tuve, que fue cuando redefiní pues mi enfoque, valga la redundancia. Explicaré un poco sobre la lógica interna de la NASA, ¿cierto? Que son los documentos que tienen las marquillas CITAR, Top Secret, Sensitive Disclosure Information, los tipos de contratos que tiene la NASA y el papel tan importante que juega la ley dentro de los Estados Unidos que es FOIA, que más adelante les voy a explicar bien. Estas extensiones de aquí, B4, B2, les voy a explicar bien. Y la filosofía de Shoshin, que fue bastante vital para mi camino, para lo que yo pude lograr. Y finalmente, y no menos importante, explicaré, bueno, y mostraré la carta de reconocimiento, ¿cierto? Lo que pude lograr. Entonces, listo. Vamos a dar inicio. Entonces, pues este meetup, ¿sí? Va a explorar esa historia completa, digamos, detrás de mi hallazgo. No voy a entrar muchísimo en tecnicismos, pero pues voy a mostrar toda esa historia, todo ese recorrido, desde los intentos fallidos hasta esa carta tan anhelada que entrega la NASA. Y voy a abordar el cómo esa filosofía Shoshin, que ya les mencioné anteriormente, pues digamos que impulsó un nuevo enfoque en mí, centrado en un único tipo de vulnerabilidad, ¿cierto? También pues voy a explicar un poco toda esa lógica que estaba por detrás de los contratos de la NASA, ¿sí? Y el papel tan importante de entidades como FOIA, como ley dentro de los Estados Unidos y pues el contexto de los contratos clasificados, ya contratos como Top Secret, que son altamente sensibles, y los contratos y documentos que tienen las marquillas CITAR, que también son muy importantes. ¿Ok? Y bueno, la pregunta, ¿no? La cuestión, ¿por qué la NASA? ¿Sí? ¿Por qué la NASA? O sea, digamos que vivimos en un mundo donde la gratificación instantánea domina mucho en las redes sociales, ¿cierto? Donde digamos que estamos rodeados de mucha falsa dopamina que nos entregan las aplicaciones, las redes sociales y abordamos todo esto el día a día, en nuestro diario vivir y eso hace que subconscientemente pues muchas veces queramos tener resultados inmediatos, ¿sí? Y eso precisamente fue lo que yo quise evitar, ¿sí? Internamente yo quise asumir un camino pues diferente, algo que me costara independientemente del resultado y que me costara mucho tiempo, sacrificio y sobre todo pues a punta de constancia, ¿cierto? Entonces, pues algunas personas llegan a descartar la NASA por considerarla demasiado grande o por temer perder el tiempo, porque pues sinceramente sí es un poco abrumador,
sea, uno si quiere intentar buscar algo en la NASA, pues, ¿dónde empieza uno, no? ¿Dónde inicia? Si la NASA tiene tanta información en Internet, ¿cierto? Pero eso fue precisamente uno de los combustibles que me enfocó y me dio la energía para poder aprender y dar lo mejor de mí, independientemente del resultado. Sin embargo, pues esta vez, gracias a Dios, el resultado fue positivo. Entonces, listo. Digamos que con este pequeño abrebocas vamos a pasar al siguiente punto, que en este caso son los reportes sin éxito, ¿cierto? Bueno, aquí vemos unas pequeñas imágenes de algunos reportes que tuve sin éxito, que fueron alrededor más o menos de unos 3 meses, en los cuales yo inicié en el programa de la NASA, que está dentro del programa Bug Bounty llamado Book Crowd, y yo inicié ahí, estuve dándole todos los días y digamos que pongamos ese tiempo alrededor de 3 meses, ¿sí? En los cuales yo buscaba cosas, creía que podían tener un impacto, lo reportaba, pero me lo clasificaban como P5 informacional o como no aplicable, también como duplicado. Entonces, digamos que yo pasé como por distintas líneas de investigación, ¿cierto? Desde Open Redirects, exposición de credenciales FTP o intentos de subdomain takeover, sí, que aquí lo vemos, que básicamente es apropiarse de un dominio, de un subdominio del dominio principal, pero claro, todo esto sin éxito, evidentemente. Aquí podemos ver uno de los mensajes, me decían que desafortunadamente mi reporte ya había sido enviado por otro investigador y se consideraba duplicado. Entonces, digamos que estuve todo ese tiempo sin llegar a tener algún tipo de acercamiento a lo que tanto anhelaba, ¿cierto? También llegué a reportar contratos que consideraba entre comillas sensibles. Aquí podemos ver uno de esos que hacía referencia a esos contratos. Eh, y realmente yo en mi ignorancia, porque no tenía todo el contexto pues que tengo ahora, los reportaba y pues evidentemente me los rechazaban. Aquí podemos ver algunos. Aquí este contrato que está con la información tapada y tiene estas marquillas de aquí. ¿Qué será esa vaina, cierto? En ese momento yo no tenía y no entendía del todo eso. Pero más adelante les voy a explicar bien a detalle esto, que es muy importante. Que estas son algunas de las exenciones que tiene la NASA. Y fue pues bastante vital para investigación. Entonces, digamos que yo no tenía como un enfoque claro, ¿cierto? Tampoco un orden real de las cosas. Como podemos ver, yo reportaba diferentes tipos de vulnerabilidades, no tenía como un horizonte definido, sino que, por decirlo en palabras feas, como que hacía mi investigación, pero a la loca, no tenía un horizonte definido, avanzaba como por inercia. Y eso precisamente fue lo que hizo que yo no aguantara más y llegó un punto en el que simplemente no pude continuar y alrededor de, después de 9 reportes que envié sin éxito, decidí por completo pausar el proceso y pues la verdad estaba muy cansado, sí, estaba súper fatigado, mi misma familia me decía que se notaba en mi semblante, en la cara, el cansancio y pues realmente sí había sido un poco agotador porque pues había estado pues como les mencionaba alrededor más o menos de casi 3 meses sin llegar a tener como resultados concretos, ¿cierto? Entonces yo decidí pausar y fueron alrededor más o menos de 2 semanas que pausé, apagué esa parte de mí, no abrí el programa, no investigué nada y digamos que esa pausa en cierta forma pues descansé, pero al mismo tiempo pues no me dio tranquilidad porque no era descanso lo que yo sentía, ¿sí o qué? Yo tenía una incomodidad interna, muy internamente me decía a mí mismo pues que vos todavía no has terminado, Felipe, vos tenés que darle otra vez a ver qué encontrás. Y pues como decimos acá en Colombia, ¿cierto? Yo me entró por un oído y me salió por el otro lo que mi familia me decía, que ellos mismos me aconsejaban que lo dejara hasta ahí. Y después de esas 2 semanas, pues digamos que esta vez decidí volver, pero no como antes. Esta vez volví con una mentalidad distinta. Y aquí pasamos al siguiente punto, que fue redefinir el enfoque. Como les mencionaba, pues después de esas 2 semanas yo inicié de cero, con una mentalidad distinta desde cero, pero interiorizando 100% esta filosofía dentro de mí. Aquí les muestro, pues es esto el Shoshin. Eh, Evidentemente no es de este continente, es un kanji de Japón. Se compone de dos kanjis, así pues a manera simple. El primer kanji que es el kanji sho, que significa como principio o inicio, y el segundo kanji que significa shin, que es como mente o corazón. Digamos que la conjunción de estos dos kanjis se traduce literalmente como mente de principiante
o espíritu de principiante, ¿no? Y esto básicamente lo que significa es tener una apertura total, ¿sí? Sin asumir que ya se sabe algo, directamente ya teniendo el conocimiento, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder nosotros desprendernos del ego y del sesgo que a veces tenemos, que creemos saber las cosas, tenemos el conocimiento de algo, y por tener, digamos que ese falso ego interno de nosotros, a veces nos hace perder de cosas grandes por creer que ya sabemos algo, ¿sí? Y eso precisamente pues fue lo que me ayudó porque interiorizándolo dentro de mí, yo dije, pues sabes que me voy a volver a leer completamente toda la política de SBF de la NASA como si fuera la primera vez. Y así tal cual hice. Inicié de cero a leer toda la política como si estuviera iniciando y nunca en la vida le hubiera reportado algo a la NASA, independientemente de los 9 reportes que ya les había enviado. Y eso finalmente fue lo que me ayudó. Que cuando yo estaba leyendo la política, hubo algo que de una, yo sé que suena cliché esto, pero literalmente me hizo clic. Yo leí eso y yo dije, por aquí va el agua al molino, por aquí va algo y yo quiero por aquí enfocarme. Y, y es que era muy obvio, porque dentro de las políticas había directamente un punto claro en las políticas que decía que debía reportarse de inmediato cualquier documento con marcaciones de sensibilidad que incluyeran Top Secret, Sensitive Disclosure Information o ITAR. ITAR, que en este caso fue en lo que yo me enfoqué. Y precisamente eso fue, ese detalle pues fue lo que cambió todo, porque yo en vez de seguir ya buscando de manera generalizada, pues yo dije, me voy a concentrar en este único objetivo y encontrar algo realmente sensible, que parezca película, pero de verdad, o sea, de verdad, centrar toda mi energía en esto y nada más que esto. No buscar un SQL injection, no buscar un cross-site scripting, un JSON Web Token Attack, no. Me voy a centrar en algo específico y en este caso va a ser encontrar un documento súper sensible que tenga estas marquillas. Y aquí voy entonces al siguiente punto, que son esas marquillas ITAR, ¿sí? ¿Qué son las marquillas ITAR? Entonces, pues como podemos ver aquí, ITAR, ¿sí? Es de que sus siglas significan International Traffic in Art Regulations, pues es un marco regulatorio, ¿sí? Dentro de los Estados Unidos que se basa en el control y la exportación de la transferencia y divulgación de materiales de tecnologías o datos técnicos relacionados a defensa y espacio, ¿no? O sea, en resumen, información altamente sensible de armas, ¿sí? Es una regulación para este tráfico de armas o tecnología avanzada de defensa. Y precisamente, pues su objetivo es evitar que información o componentes sensibles lleguen a actores no autorizados, ¿cierto? Como ya sean gobiernos extranjeros, empresas o personas extranjeras. Aquí vemos esta marquilla de acá, esta marca, literalmente esto no está en internet. Si ustedes buscan marquillas ITAR, Restricted Data, no van a encontrar algo así, porque pues esto literalmente lo saqué de uno de los contratos. No va a dar más spoiler, pero pues esto lo saqué de la información que llegué a encontrar. Aquí podemos ver que si se quiere llegar a exportar o compartir esta información, debe ser autorizada o licenciada bajo el Departamento de los Estados Unidos o una extensión de ITAR, ¿no? Aquí vemos. Y muy bien, en las políticas de la NASA aquí vemos muy bien que explica y dice los siguientes tipos de data no pública son particularmente sensibles y deben ser inmediatamente reportadas, incluyendo, por ejemplo, documentos con marquillas sensibles, ejemplo, Top Secret, ITAR o EAR, ¿no? Que en este caso, pues, hace referencia a estas, que son estas marquillas, pues, que se encargan de toda esta regulación de tráfico de armas. Entonces, hasta ahora están bien, ¿tienen alguna duda? Todo bien. Si quieres, veamos las preguntas para el final. Ahí van copiando. Listo, Ah, gracias. listo. Vale, perfecto. Entonces, listo. Para cerrar entonces este último tema de ITAR, me gustaría entonces dar el papel principal de estas marquillas, ¿no? Identificar que el contenido está regulado por ITAR, alertar al lector de que estas restricciones legales están asociadas a compartirlo y exportarlo, pues tiene restricciones legales, ¿cierto? Y estos tipos de marquillas pueden estar en contratos clasificados, planos o diagramas técnicos o especificaciones de hardware espacial o también documentos internos de proveedores del gobierno, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, con este pequeño contexto de estas marquillas ITAR y su importancia y por qué la NASA en el programa dice muy bien que si llegase a encontrar algo con estas marquillas, pues reportarlo inmediatamente. Entonces ya entendemos su importancia y el contexto, ¿no? Entonces pasemos al siguiente punto que también es bastante importante. Entonces, pues antes de avanzar, quiero explicar brevemente qué es FOIA, ¿sí? FOIA, como tal, sus siglas significan Freedom of Information Activity, que es esta acá,
es básicamente una ley de Estados Unidos que permite a cualquier persona interna, ¿no? Interna del gobierno solicitar acceso a documentos del gobierno federal o a agencias públicas. Y FOIA.gov es como tal, pues, esa plataforma central donde se gestionan esas solicitudes, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces un request, una petición a FOIA, estás pidiéndole formalmente a una agencia que te entregue esos registros. Puede ser la NASA, el Departamento de Defensa o la NSA o cualquier otro. Entonces, ellos están obligados a buscar, revisar y entregarte lo que sea divulgable según la ley. Sin embargo, pues no todo se libera. FOIA tiene una serie de exenciones, que son estas de acá, SB4 que habíamos visto acá anteriormente. Bueno, esas son algunas de las exenciones y pues que permiten a la agencia negar parcial o totalmente la información. En el caso de la NASA, por ejemplo, pues se aplican exenciones cuando, digamos, la información afecta a seguridad nacional, tecnología espacial controlada por ITAR específicamente, o incluso infraestructura crítica. Entonces, ahí, digamos que entran esas exenciones de la B1 a la B9. Pues ahorita adelante les voy a explicar a grosso modo las exenciones y me centraré en las exenciones B3 y B4 que fueron parte de mi investigación. Entonces, digamos que, pues en resumen, FOIA es como una herramienta poderosa para obtener esa información, ¿cierto? Pero el gobierno o las entidades, agencias públicas, pues aplican esas exenciones cuando el contenido es sensible, clasificado o regulado, ¿ok? Entonces, pues esto es clave para entender por qué algunos documentos de la NASA pues se entregan y otros nunca salen al público, ¿no? Y con este flujo podemos terminar de entenderlo. Por ejemplo, este personaje aquí, que yo creo que muchos de aquí lo conocemos. Por ejemplo, él es un investigador interno y él le hace una solicitud formal a FOIA a través de la plataforma foia.gov que está pidiendo el documento XXX de la NASA, específicamente del año 2017. FOIA, digamos que recibe la petición formal que él hizo, hace su proceso interno y va a la agencia a la que le corresponde ese documento y va y se lo pide, oiga, usted, por favor, entrégueme la información, el documento XXX del año 2017. Digamos que en este caso aplica a la NASA. Como la NASA es una agencia pública, pues debe, digamos que acatar a la ley, ¿no? Claramente es una ley que debe acatar. Entonces la NASA, pues digamos que revisa esto que se está pidiendo y hace sus validaciones internas. Y digamos que en caso tal de que hubiese información sensible dentro de ese contrato, hace y marca las exenciones como tal. Entonces, digamos que el contrato del documento que se pidió en el 2017 tiene exenciones específicamente bajo la exención B4. Entonces, digamos que bloquea la información, la redacta, o sea, la tapa y se la entrega a FOIA. Y digamos que FOIA ya recibe el documento y se lo entrega al investigador. Pero en este caso, pues se lo entrega el documento bajo esas extensiones, en este caso la extensión B4, que se las voy a explicar bien adelante. Entonces, digamos que esto es vital para entender cómo es el flujo de FOIA, ¿cierto? Y por qué es tan importante en los documentos y contratos súper sensibles que maneja la NASA. Digamos que las extensiones de FOIA, aquí ya vamos a pasar directamente a las nueve extensiones, pues son nueve categorías de información que las agencias federales pueden retener legalmente cuando se responde a una solicitud. Y pues el propósito, como ya saben, les he mencionado, es proteger la información que no debe hacerse pública, como secretos de seguridad nacional, datos personales sensibles, secretos comerciales de empresas o comunicaciones internas que, digamos, forman parte del proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esta información pues pueden ser muy graves y podrían poner en riesgo investigaciones o revelar fuentes confidenciales o directamente afectar la seguridad de una persona o de una agencia. Entonces, pues, digamos que en resumen son muy importantes porque son reglas que determinan qué información puede ser divulgada y qué información debe mantenerse reservada. Entonces, bueno, vamos a empezar con las exenciones. Partimos de la exención B1, que es información clasificada para seguridad nacional o política exterior. La extensión B2, que trata básicamente como de asuntos internos de personal y prácticas de una agencia, ya protegiendo reglas o manuales operativos, procesos internos y digamos que lineamientos cuya divulgación pueda interferir con operaciones o revelar controles administrativos internos, ¿yo? Pasamos a la extensión B3, que en este caso pues aplica directamente a mi investigación y esta es información, digamos, exenta por otras leyes específicas, como secretos comerciales. Entonces, puede cubrir datos que deben mantenerse en reserva por mandato de otro estatuto federal. Por ejemplo, información protegida por ITAR, o sea, por esa regulación de tráfico de armas, o otras leyes específicas de seguridad gubernamental.
Pero entonces si uno llega a encontrar un documento con esas marcaciones ITAR, sabríamos que si pasó por un proceso de divulgación, seguramente la información crítica estaría tapada bajo la extensión B3. En este caso, digamos, estaría la información tapada aquí, pero estarían a ellos aquí mencionando la extensión B3. No sería B4, sino B3. Pasamos a la siguiente extensión, que es la extensión B4. Por ejemplo, la extensión B4 son secretos comerciales e información comercial confidencial. Entonces, esta protege secretos comerciales, datos financieros o digamos que técnicas propietarias de contenido sensible entregado por empresas. Aquí, por ejemplo, si aplica directamente, vemos que esto es un contrato y aquí datos financieros, ¿sí? Información que es comercial, completamente confidencial. Vemos el costo total de estas tareas, de este contrato, el presupuesto total. Son datos, digamos, numéricos importantes de seguramente de una relación entre la NASA y un proveedor, un cliente. Y se están protegiendo bajo la exención B4. Al ver este documento es público, ¿sí? Si uno lo ve, lo puede encontrar en internet, pero uno sabe ya que no es crítico, porque la información como tal, crítica, ya la, digamos que se tapó y se protegió. O sea, alguna persona X, alguna ONG, empresa privada o investigador le hizo la solicitud formal a la FOIA y FOIA se lo pidió a la NASA y la NASA dijo, sí, te entrego el documento, pero estas partes de aquí las protejo y las tapo porque es información muy confidencial y aplican su protección bajo la exención B4 y lo entrega y ya. Ese es, digamos, el proceso formal de divulgación de documentos sensibles o, digamos que altamente secretos, ¿no? De la NASA. Digamos, bueno, este contexto es muy importante tenerlo presente porque pues eso define el qué reportarle a la NASA, ¿sí? Eso define muy bien, ya con este contexto uno ya sabe realmente cómo y qué debería reportarle a la NASA, ¿sí? Digamos, uno llega a encontrar un documento en Internet y tiene alguna de estas extensiones, sabemos muy bien que no debemos reportarlo porque ya pasó por un proceso legal y legítimo de divulgación de información, acatando a la ley de libre acceso a la información, que es FOIA. Entonces, listo. Voy a explicar una parte más de esto ya para dar por terminado este pequeño tema de las extensiones B4 y FOIA. Entonces, aquí, por ejemplo, espero que vean bien. Este documento es un ejemplo de una respuesta oficial de la NASA a una solicitud FOIA. En este caso, un ciudadano llamado John Greenwald, este de acá, pidió acceso a los registros de FOIA Caselog, ¿no? FOIA Caselog comprendidos de los años 2010 y 2011. Los FOIA Caselog es como el registro de todas las peticiones que le hicieron a FOIA, al programa específico de la NASA, entre los años 2010 y 2011. Entonces esa persona pidió esa información y la NASA aquí confirma pues que recibió la solicitud, realizó la búsqueda interna correspondiente y encontró los documentos que cumplen con lo solicitado, que en este caso es el documento este de acá, el FOIA Case Log de los años 2010 a 2011, o bueno, la fecha más cercana entre esos dos años. Digamos que en esencia entonces se podría decir que esta es una notificación formal de que la NASA procesó la petición, localizó la información y está entregando esos registros públicos solicitados. Aquí, por ejemplo, vamos a ver a detalle este documento. Por ejemplo, podemos ver, buscamos a ver, por ejemplo, este de acá arriba. Por ejemplo, esta solicitud acá, la solicitud 09 KSF, el ciudadano, bueno, la persona Jeff Stagewich, bueno, no sé pronunciar ese apellido extraño, hizo una solicitud formal a FOIA pidiéndole una copia del contrato con número NNK05LB04B de la NASA y la NASA, la respuesta final fue que se garantizó y se denegó en parte, o sea, 50-50, y se protegió bajo la exención B4. Aquí con esto ya podemos suponer que la NASA hizo su validación interna y dijo, oiga, sí, le entrego este documento que me está pidiendo, pero hay ciertas secciones que están protegidas bajo la exención B4, que es protección de secretos comerciales, ¿no? O datos financieros, como ya les había explicado antes. Entonces, le entregas este documento, pero pues con las secciones protegidas bajo esta extensión. Por ejemplo, un documento así entregaría. Y ahí vemos. Por ejemplo, hay otro, este de acá, el ciudadano, bueno, el investigador, no sabemos exactamente esta persona qué papel cumple, pero aquí tenemos el nombre y el apellido. Este de aquí, que se llama, hagámosle zoom, la persona Tamekia Hayes hizo una solicitud del año 2009. Bueno, eso sí es un poquito antiguo, pero es para poder comprender todo este flujo, ¿cierto? Y hizo una solicitud directamente de los contratos NNA 04AC42C
y el otro terminado en 0,1C, ¿cierto? Que eran como unas propuestas, no son contratos, parece. Y en este caso, la NASA recibió la solicitud por parte de FOIA, pero lo rechazó completamente. Aquí vemos que se rechazó en su totalidad. Seguramente este es un contrato altamente sensible que tiene mucha información financiera interna, algún secreto comercial y se está protegiendo bajo la exención B4. Entonces, seguramente la NASA sí le entregó el documento, o bueno, estos documentos de propuestas a FOIA, pero pues prácticamente le tapó todo con estas exenciones. Pero, pues uno como investigador, si llegase a ver esto, uno dice, bueno, ya tengo un objetivo, tengo estas dos propuestas de aquí, que según FOIA, bajo la ley de libre acceso a la información, esto no debería estar expuesto en Internet. Si yo llegase a encontrar estos documentos y la información no está tapada bajo esta extensión, pues ahí hay algo grave, ¿cierto? Se supone, aquí ya tenemos el contexto de eso. Entonces, eso sirve mucho también para uno como investigador entender todo el flujo y ayudarse a saber entonces qué no le voy a reportar a la NASA. Y así mismo tampoco pierdo el tiempo y optimizo mi tiempo en enfocar todas las energías en algo que sí sea, que sí valga y que sí se pueda. Entonces, digamos que es muy importante, ¿no? Ya luego de haberles explicado esto, pasemos al siguiente punto. En este caso, la Wayback Machine. Es el registro histórico que existe en Internet, ¿no? De todo lo que en algún momento existió en Internet, que ya no está. Y entonces, digamos que después de nosotros haber entendido cómo funciona FOIA y las nueve extensiones que hay, y por qué ciertas partes de los contratos, digamos, no pueden divulgarse, pues yo me di cuenta de algo, y es que aunque las agencias sí pueden proteger la información mediante estas extensiones, los sistemas externos que almacenan versiones históricas de la web no siempre tienen esa misma capa de control. Y ahí es donde entra pues la llamada máquina del tiempo, ¿sí? Porque pues yo, personalmente, yo tomé esta investigación y decidí revisar qué contenidos antiguos habían quedado archivados antes de que la NASA aplicara estas restricciones, ¿no? O eliminara ciertos documentos. Entonces, digamos que la lógica fue sencilla, ¿no? Si un archivo estuvo alguna vez disponible públicamente, aunque fuera por poco tiempo, es posible que Wayback Machine, la máquina del tiempo, lo hubiese capturado y este tipo de evidencias históricas pues puede mostrar información que hoy no debería ser pública, ¿sí? Digamos especialmente si se llegara a cruzar con temas sensibles como contratos o anexos técnicos o documentos sensibles como Top Secret o pues ITAR, ¿no? La famosa marquilla ITAR. Entonces, digamos que pues por eso después de haber comprendido todas estas reglas de divulgación, pues directamente mi paso fue analizar toda toda la Wayback Machine como fuente de exposición accidental de información y eso pues cambió por completo el rumbo de la investigación que tenía. Porque después de haber comprendido cómo funcionaba FOIA y haber tenido todo el contexto de los contratos que en su momento yo reporté como sensibles que no lo eran, eso me ayudó para poder entender todo lo demás, su lógica interna de la NASA al nivel de divulgación de contratos y pues por eso decidí profundizar en la máquina del tiempo. Y específicamente pues empecé a descargar todo el contenido archivado de un dominio específico de la NASA, que por razones de confidencialidad no lo voy a mencionar aquí, pero pues mi objetivo inicial fue simple, ¿no? Yo iba a descargarme todo el registro histórico que estaba en internet de ese subdominio de la NASA, pero pues yo no me iba a centrar en URLs que terminaran en .php o URLs que terminaran en .xls, XLSX de documentos Excel o .js para hacer análisis estático de código. No, mi enfoque era específico, ¿no? Si yo quería encontrar algo con marquillas ITAR, pues me iba a centrar específicamente en URLs que terminaban en extensión .pdf, ¿cierto? Pero pues realmente la realidad fue otra, y aquí ya pasó la siguiente diapositiva, y es que pues yo hice todo ese filtrado, pero filtré por PDF y tenía literalmente 23.500 y pico URLs. En ese momento yo pensé, bueno, sinceramente si empiezo ahora, me imagino que por allá en el 2050, 2070, no sé. Es un enfoque bastante, bueno, no era sostenible, ¿no? Demasiadas URLs, ¿en qué momento uno va a ver toda esa vaina? Sin embargo, pues toda la experiencia que les mencioné hace un rato, pues no fue en vano, porque cuando llegué a reportar contratos que creía confidenciales, pero no lo eran,
me terminaron ayudando sin darme cuenta, porque gracias a eso encontré un patrón específico que tenía la NASA en los contratos y ese patrón específico seguía una estructura, digamos que muy puntual, ¿no? En los nombres, cómo se clasificaban, hablando puntualmente de los contratos que son sensibles o que tienen información sensible. Y ese patrón, pues le apliqué un filtrado a esas URLs con ese patrón que tenía ya, que había podido lograr detectar, y me redujo drásticamente las 23.500 URLs a solo 296, como podemos ver acá. Y eso literalmente fue un salto gigantesco. Eso me ahorró muchísimo el enfoque que yo había escogido, el enfoque por el cual yo me había ido. Y ahorita ya me estaba enfrentando a otro problema. Aquí ya había filtrado por 296 URLs. Digamos que esto ya había sido un salto bastante grande. Pero empecé yo a analizar todas estas URLs, todos estos PDFs, y lo encontré que era muy repetitivo. Y como buen programador, algo que es repetitivo se debe automatizar, ¿cierto? Sin embargo, pues en mi caso no pude, no porque no hubiese podido, sino porque la mayoría de estos PDFs no eran digitales, ¿sí? Eran documentos escaneados, algunos con mala calidad, otros eran supremamente antiguos, de por allá del 2008, otros eran incompletos. Entonces, digamos que el enfoque no era por ahí, ¿no? No podía automatizarlo con algún script o alguna herramienta que me buscara palabras claves como, no sé, confidential, top secret, ITAR. No podía hacerlo de esta forma. Entonces, digamos que me tocó hacerlo como a la antigua, abrir uno por uno, leer, comparar, anotar y descartar. Y pues mientras iba revisando cada documento, sí me cuidaba de no repetir errores del pasado. Entonces, digamos que antes de asumir que un contrato era confidencial, pues primero tenía que verificar si ya había sido divulgado en la base oficial de FOIA, ¿cierto? Lo que habíamos, digamos que aprendido acá en este flujo. Si, digamos, encontramos que un documento estaba en la base de datos de la de FOIA, pues directamente ya no era un documento que pudiese reportar, porque ya había pasado por un proceso de divulgación. Y efectivamente la mayoría sí lo estaban. Entonces los iba tachando de mi lista, mientras iba haciendo todo este proceso de estas 296 URLs. Otros documentos directamente no aportaban nada. Eran 3 páginas, algunos tenían 3 páginas y no tenían nada de información crítica, entonces directamente los tachaba y bueno, los descartaba. Esto realmente sí era un proceso bastante lento y agotador, pero de tanta repetición y darle todos los días, fue un domingo más o menos, como a las 7:40 o 8 de la mañana más o menos, que yo retomé esa rutina de abrir PDFs, ir analizando y literalmente abrí uno, seguí leyendo, bajé, era como un PDF de 190 páginas más o menos y de una directamente vi algo que me dejó ahí como pensando, porque lo vi y era precisamente lo que tanto había estado buscando, que era esos documentos con marquilla citar directamente. Yo lo vi y me quedé quieto un rato y yo, ¿será que sí es verdad? Y seguí bajando, seguí leyendo página por página y lo más tremendo era que no encontraba ninguna marca de exención. Entonces yo bajaba y no encontraba nada de que hubiese, que me diera garantía de que ya había sido divulgado por FOIA, ¿no? Protegido por la exención B3, en este caso. Y literalmente no aparecía y no vi. Entonces directamente me fui a la base de datos de FOIA a verificar si este contrato específico ya había sido divulgado y efectivamente no existía. Entonces intenté hacer Google Dorking para ver qué podía encontrar en internet de este contrato. Pues literalmente no encontré. Solamente veía títulos o descripciones del contrato, pero digamos que ninguna copia del documento ni fragmentos del contenido crítico. Y analizando la URL, pues me di cuenta que literalmente ese documento era parte de un contrato gigantesco que tenía la NASA con un proveedor externo, que ya lo voy a mostrar más adelante. Y era un contrato gigantesco. Ese que yo estaba viendo ahí, literalmente eso era el adjunto B. Entonces, al revisar yo mejor y hacer otro filtrado, filtré y obtuve 8 resultados de ese filtrado que tuve de ese contrato específico. Y pues ahí me di cuenta que era un contrato gigante porque estaba el contrato adjunto A, el adjunto B, el adjunto C, el adjunto D, F, G y el contrato principal. Y pues literal me volví loco, yo me volví re loco, empecé a abrir todo, empecé a analizar, a leer. Era muchísima información y una vez más, documentos que no estaban digitales. Los abrí todos, empecé a analizarlos y todos tenían información sensible marcada bajo ITAR. Bueno, no todos, algunos no tenían ITAR, pero sí tenían la información propietaria del cliente, que decía muy bien que no debía ser información divulgada, hacía referencia a documentos internos, ¿no?
Me leí más o menos entre todos los documentos unas 400 páginas y bueno, fue un proceso bastante agotador, pero fui tomando notas a mano de todo lo que iba viendo para poder dimensionar un impacto, digamos que real, ¿no? Porque pues sabemos muy bien que en el Book Bounty, en el programa que sea, HackerOne, BookCrowd, Integrity o el que sea, a los triggers, que son los que valían los reportes que uno les envía, pues no les importa directamente quién eres, quién sos vos. O sea, cuántas certificaciones tengas o cuántos reportes has hecho. Directamente a esa gente no le importa. A ellos realmente les importa es el impacto que vos les mostres y les demostres en lo que estás enviándoles y qué tanto impacta el negocio del cliente para el que ellos están haciendo las validaciones de reportes. Entonces, si un reporte tiene un buen impacto real, entonces es un reporte que vale la pena leer y validar y aceptar. Entonces me tomé mi tiempo. En este momento, cuando yo vi esto, ya estaba en un panorama de voy a hacer un reporte, porque ya había hecho todas las validaciones anteriores y ya había podido definir de que no era un contrato que hubiese sido divulgado. O sea, que literalmente era un contrato interno de la NASA que en ningún momento pasó por ningún tipo de validación para divulgarse. Y además de eso, tenía las marquillas que tanto ellos decían que debían reportarse de inmediato si estaban. Entonces yo ya estaba pensando directamente era hacer el reporte, pero por eso me tomé tanto tiempo creándolo y pues directamente yo no iba a meterle todo esto a una IA, ¿no? Es información que era supremamente sensible y no, digamos, esto no se hace. Entonces me tomé mi tiempo, fui tomando apuntes a mano de las páginas específicas en las que estaban las marquillas y los puntos exactos en los que podía demostrarse el impacto grave. Lo hice, me tomó más o menos casi un día, lo envié. Realmente lo envié sin expectativas, tenía miedo pues de tantos reportes que en el pasado ya me habían cancelado ellos mismos. Yo realmente sí alegaba con los trackers internos del BDP de la NASA, porque pues de tantos que me iban cancelando, yo les alegaba y les intentaba demostrar por qué sí tenía, digamos, importancia los que les reportaba. Y esta vez les envié el reporte sin expectativas. Yo la verdad tenía fe, le envié y yo le dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿cierto? Pasaron más o menos como un mes, pasó, unas 4 semanas. Un día X llegó y al correo me llegó la notificación de triage, ¿no? Que significaba pues validado. Y efectivamente así había sido. Se había validado el reporte y habían confirmado la exposición, pues, de lo que se había encontrado, de estos 8 contratos internos altamente sensibles de la NASA. Finalmente ellos me dijeron, pues, efectivamente que había sido validado, como les menciono, y pasaron alrededor de unos 3 meses más o menos. Acá vemos que el 15 de febrero del 2025 me validaron el reporte y el 15 de mayo del presente año obtuve la carta. Aquí, bueno, les quiero explicar. Aquí, por ejemplo, les muestro una pequeña parte de los contratos. Aquí vemos este. Este directamente, pues, si tienen la duda, se los digo de una vez. Este contrato hacía referencia a unas tecnologías de defensa aeroespaciales de la NASA con este cliente directamente que es Lockheed Martin. Y aquí muy bien vemos que ellos mismos en los contratos tenían esto en todas las páginas, ¿no? Que el uso o divulgación de esta información sensible contenida en estas páginas está sujeto a restricción en el título de la página o en la propuesta del presente documento. Y pues las marquillas de citar, ¿no? Aquí vemos una pequeña parte del contrato que les mencioné, el adjunto B, que fue el primero que vi. Y pues esta empresa Lockheed Martin, aquí les muestro, es básicamente una empresa aeroespacial de defensa enfocada en investigación y diseño, fabricación pues de tecnología avanzada para defensa, ¿no? O sea, en resumen, pues armamento avanzado. Entonces, listo. Con esto que les muestro, pues les quise mostrar todo el contexto, ¿no? Lo que logré encontrar en mi camino, la forma en cómo lo hice. Yo sé que no fue lo más técnico, la super vulnerabilidad súper compleja, sino que fue realmente el camino por el cual yo me enfoqué y eso precisamente es el hacking, ¿no? Encontrar la manera, como fuese, de poder lograr algo. Y en este caso, pues este fue mi camino y cómo pude lograrlo, hasta que pude lograr directamente la primer carta de reconocimiento de la NASA hacia mí, que fue el 15 de mayo. Y listo, eso sería. Muchísimas Eso, gracias a todos. Juan. Eso, Juan, excelente. Muchas gracias, parce, por la charla y por tu tiempo. Quisiera agregar a la gente, pues, que lo que dice Juan del tema de la mentalidad es verdad.
Esto pues hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el tema del bug bounty y también en la vida. Un ejemplo que les pongo es, yo llevaba más de 12 meses intentando tener algún reporte válido en HackerOne y el fin de semana eh, tenía como una mentalidad como cuando tú estás en la zona. De Sí, pronto Juan me entiende. Y Trin, encontré 6 fallos de uno en un programa privado de un bounty de HackerOne. Lo más probable es que algunos sean pagos. Entonces, nada, como en el bug bounty, en la vida también hay que tener la mentalidad. Y nada, gente, agradecerles por el tiempo. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta. pues si quieren seguirme, podemos conversar lo que quieran. Aquí dejo mis redes sociales o pueden escanear este QR. Dale, Juan, si quieres hablas. ¿Qué más? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, Juanpa. Bien, ¿o qué, Felipe? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo estás? Bien, parce, me parece brutal la investigación que hiciste. Yo sí tenía bastante curiosidad. Al fin pude como ver qué era el trabajo detrás de todo lo que habías pues, mostrado previamente. Ve, ya tenía, digamos, pues curiosidad en el tema, cuando vos hiciste la investigación, vos hablabas como de unas marquillas que tenían los documentos, ¿cierto? Y que encontraste como más de 20.000 URLs, algo así, de PDF, Sí, ¿cierto? Y también mencionaste en otro punto que pues no usas IAs, digamos, como un ChatGPT para cuestiones de automatización por temas pues éticos, ¿no? sensibles. Porque se puede exponer la información. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué tan factible sería utilizar modelos propios, modelos locales para la automatización de, digamos, de estos análisis de documentos sensibles? También mencionabas que los buscabas por marquillas, ¿no? De lajitas o que tengan ciertas palabras claves. Y dices que uno de los problemas fue que la mayoría eran escaneados, ¿no? Documentos como viejos escaneados. Sí. ¿Qué tal es la posibilidad también de utilizar modelos de computer vision locales Ah, claro. para poder Sí. detectar, digamos, esas marquillas y hacer un filtrado mucho más rápido y, digamos, filtrar los 20.000 documentos para no perder ni uno y de pronto encontrar hasta muchos más documentos? O sea, ¿qué tal ves ese panorama? ¿Lo ves como realista o qué? Sí, claro, lo de Computer Vision es exacto, es algo completamente viable que se podría hacer directamente. Pero claro, pues ese es un conocimiento directo que yo no tengo, pero se puede. Y realmente ese hubiera podido ser el enfoque, ¿no? Para automatizar eso, ya que digamos con herramientas de script para leer los metadatos del PDF no se podía directamente. Pero sí, y en local, pues no tengo la certeza completa de si en local eso de alguna forma puede exponerse, pero tendría que investigar bien si se podría. Pero muy buena tu sugerencia. No, súper genial, Pipe, todo bien. Muchas felicitaciones. Oh, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene dudas, adelante, si no, pues Listo, gente, ya pues como para ir cerrando, la idea aquí, pues en este tipo de meetups, es que si alguien quiere aportar a la comunidad como una charla de algo que le parezca interesante, que tenga que ver obviamente con seguridad informática, se lance y de una charla. Puede ser algo básico o avanzado y pues la idea es aprender y crecer en comunidad. Entonces nada, pues agradecerle a Pipe por sacar el tiempo y a ustedes, claro, por el tiempo también. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los que asistieron. Nos vemos en la próxima muchísimas gracias a todos.